Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, vamos a hablar acerca de cómo se encuentra la situación de la violencia contra las mujeres y qué se está haciendo desde el gobierno estatal, desde el gobierno municipal de Guadalajara para tratar de atender esta problemática. Para hablar acerca de este asunto, tenemos el gusto de dar la bienvenida a Mariana Fernández, titular del Instituto de Licencia de las Mujeres. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias. Buenas noches a toda la gente que nos ve y nos escucha esta noche. Muy buenas noches, bienvenida. Y también a Candelaria Ochoa, regidora del Ayuntamiento de Guadalajara, pero tal vez una de las investigadoras de la Universidad de Guadalajara más decanas en este tema de la violencia y de temas de género en general. Bienvenida, Candy. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y como cada lunes es con nosotros Enrique Tucen. ¿Cómo estás, Enrique? Y miércoles o el viernes, cuando se ofrezca, aquí está. Aquí está. Sí, también, y hasta de noche vienes, ¿no? Hombre, claro. Muchas gracias, Enrique. Bueno, no podemos empezar sin hacer una referencia a lo que pasó el fin de semana, que fue la detención de Rodolfo Campo, un hecho sorpresivo para algunos porque ya se estaba acostumbrando parte de la opinión pública e incluso de la ciudadanía a que en casos de corrupción parecía imperar la impunidad y que no pasaba absolutamente nada, ¿no? En este caso sorprende el hecho de que sí pasó, hay una detención y además hay la disposición de un juez para que no salga bajo fianza Rodolfo Campo acusado de un desvío. Sí, yo creo que de entrada, y este comentario en todos lados que he tenido la oportunidad de dar mi opinión, quiero ponerlo de entrada es inocente hasta que se demuestre otra cosa Rodolfo Campo, y creo que es importante mantener eso porque es muy fácil de pronto criminalizar cuando en realidad todavía un juez no ha juzgado el caso, y creo que es importante darle espacio. Pero poniendo eso de entrada, así es, hasta que haya una sentencia, no creo que es importante mantener esto del Estado de Derecho, porque después nos puede pasar como casos que parecían muy bien armados, como el de Florence Cassé o incluso el caso de Actial, que también hubo una declaración similar en términos de violación al Estado de Derecho. Entonces es importante hacer esa aclaración. O para irnos a lo local, como el caso de Jorge Vizcarra, que al final de cuentas salió O de Han Ron, ha habido varios que han terminado fallando por ese tipo de cosas. Pero quitando eso, creo que es importante creo que dentro del ánimo popular existe esta idea de que siempre hay desvíos, corrupciones en el poder público y que al final nadie paga por ellos. Creo que es importante que haya señales, aunque lo que nos tiene que dejar claro el gobernador es si esto es una cuestión más de lo que le llamamos justicia selectiva, es decir, que aquellos políticos que se queden sin amparo político, que se queden fuera de la jugada, van a ser castigados, o si esto va en serio y es un combate frontal contra la impunidad. Creo que eso es lo que queda después del caso. ¿Va a ser contra todos o nada más contra algunos que no son aliados? Y el gobernador tendrá que dejarlo claro con sus acciones en los siguientes meses. ¿Cómo lo vieron ustedes, Candy? Sí, mira, yo desde el asunto de la transparencia, porque además mi comisión en el Ayuntamiento de Guadalajara tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Efectivamente, me parece que es una opinión acertada de que los funcionarios públicos generalmente no pagan por lo que hacen, ¿no? Y entonces, pues son capaces de dilapidar el dinero de los ciudadanos, de todos los que nos están viendo, en lo que se les ocurre. Entonces, creo que no solamente el asunto de la transparencia tiene que ver con la justicia, sino también con quién se roba el dinero, cómo ejerce el dinero y si ese dinero que dice que ejerce verdaderamente beneficia a los ciudadanos o no. Porque yo puedo decir que tengo 68 millones y que los gasté en quién sabe qué, pero ¿y eso funcionó para la ciudadanía? ¿Tuvo un beneficio o simplemente fue un gasto de recursos? Que comentábamos hace rato, lo de la concha acústica, ¿no? Yo he sabido de cientos de veces que se reinvierte en la concha acústica y que de repente se vuelve a dejar caer y vuelves a invertir en la concha acústica, ¿no? Y se vuelve a dejar caer y vuelves a invertir. Entonces, creo que el asunto de Rodolfo Campo es una muestra que ojalá que verdaderamente quien es titular del Ejecutivo tenga el interés en procesar a la gente que se roba el dinero, porque bueno, en Guadalajara tenemos una deuda de casi 4,000 millones de pesos. Mariana. Es un tema obviamente que ya está en manos de la propia Fiscalía, es un tema que, como dice Enrique, se tiene que tomar con muchísima responsabilidad, porque no es un tema que pueda estar sometido a burlas, no se debe someter a burlas ni acabar politizándose, porque después vemos que empieza todo el pleito en redes sociales de cuántos más faltan, contra quién sí, contra quién no. Tenemos que dejar a la Fiscalía, obviamente, como cualquier ciudadano, se le tiene que llevar el debido proceso, que es una parte muy importante, que sea transparente el procedimiento y nosotros obviamente tendremos que esperar a que haya una
sentencia y obviamente actuar con responsabilidad, porque finalmente los secretarios de Estado tenemos que estar trabajando, también el gabinete ampliado, en todos los temas de las propias secretarías, que tenemos muchísimo trabajo como para andar nosotros procurando la justicia o juzgando sin que sean parte de nuestras atribuciones ni facultades. Se dejan en manos del Ministerio Público y de los jueces. Ni de la Fiscalía. Además, yo creo que es muy importante reconocer que sean actos de justicia y no de venganza, ¿no? Precisamente la impunidad es porque ahora me voy contra fulano de tal o fulanita de tal, como el caso sonado que tenemos de hace 2 meses, cuando en realidad no son actos de justicia, sino son actos de venganza. Yo creo que efectivamente un proceso claro, limpio, transparente, tiene que ver con el hacer justicia. Y que quede claro, porque si vemos las portadas de hoy y si vemos el debate de hoy, que Rodolfo Campo parece ser la punta del iceberg. Exacto. Pero que existe toda una estructura que lo acompañó en el CIAPA y que lo acompañó en su trayectoria política, porque ahorita el PAN se aventuró a decir que no saben ni quién es Rodolfo Campo, que nunca lo vieron y que quién sabe dónde lo sacaron, pero al final Rodolfo Campo fue un hombre muy fuerte en la estructura del PAN. Rodolfo Campo fue precandidato a Guadalajara en 2 ocasiones, cuando menos, y que por lo que vimos en los periódicos de hoy, hay por lo menos 10, 12 personas más involucradas, ya sea en la propia estructura del CIAPA o siendo consejeros, que sería todavía aún más grave, porque los consejeros tienen un peso mayor en las decisiones. Entonces, bueno, dejar en claro que Rodolfo Campos es solamente esa cara, pero habría que desnudar toda esa trama que está detrás de todos estos desvíos. Y ya veremos si llega hasta el fondo del iceberg. Bueno, el tema que nos trae el día de hoy aquí a Mariana y a Cande es el que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo está esta situación, Mariana? Tú ya tienes algunos meses en esta posición. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen desde el gobierno del Estado? ¿Es una situación que tiende a mejorar, que tiende a empeorar? ¿Cómo está la situación? Aquí hay que hablar claramente con la gente que nos está viendo. Nosotros, esta administración llegó hace 3 meses alrededor en el instituto. La violencia es un tema que va creciendo y va creciendo en todo el país y no es simplemente exclusivo de las mujeres. Yo siempre lo quiero dejar muy claro, cada vez se ve más violencia contra niños, contra bebés, finalmente contra todos los seres humanos, y no es ni siquiera un problema solamente de un Estado. Es un problema que ya lo estamos viendo en el propio Sistema Nacional que preside Osorio Chong, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar y Erradicar la Violencia, que ya es un tema que está grave en todo el país, porque cada vez empieza la violencia en edades mucho más tempranas y sobre todo cada vez somos más violentos como seres humanos. Entonces, sí es un tema que está incrementando y que de verdad tenemos que empezar a atacarlo desde la prevención. Y en general, tú dirías que en Jalisco, comparado con el país, estamos arriba de la media, abajo de la media. Jalisco es de los estados donde más violencia se vive con las mujeres y sobre todo hay que verlo, también los estados donde más violencia hay también son donde más población hay. Son los estados más grandes. Obviamente siempre el Estado de México es de los primeros, Jalisco ahorita el primer lugar es Chihuahua, le sigue Ciudad Juárez y Jalisco está siempre como en el 4º o 5º lugar en el tema de violencia contra las mujeres. En la violencia que se ha venido, digamos, incrementando últimamente tiene que ver con el crimen organizado, pero tú llevas estudiando Cande desde hace mucho tiempo, otro tipo de violencias. En ese sentido, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la violencia en contra de las mujeres? ¿De dónde viene? Mira, nosotros terminamos un estudio hace unos meses precisamente sobre las modalidades de la ley general y cómo se abordan. Y efectivamente hay un aumento generalizado de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar, en el ámbito privado, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Yo sí creo que cuando yo digo que hay una crisis de masculinidad, me refiero a cómo se está reafianzando, y que eso lo dice una investigadora muy importante, Raewyn Connell, dice que cuando hablamos de una crisis de la masculinidad, no es porque se estén preguntando, ay, ya no soy hombre, sino porque se está reafianzando la forma en cómo se entiende ser hombre. Y yo creo que la violencia del crimen organizado tiene que ver con esto. Yo estuve hace unos meses en Sonora y me decían cómo los crímenes en contra de las mujeres no son solamente por matarlas, que eso ya es un problema muy grave, sino es por demostrarle a los otros hombres que yo las mato más feo, ¿no? Entonces creo que ese es un problema muy grave. Es como rebasar los límites de la humanidad, ¿no? De lo humano. Yo digo, ¿cómo alguien puede hacer un crimen con esas características cuando en Jalisco, por ejemplo, el índice de mujeres muertas
más alto son por ahorcamiento. O sea, ¿cómo puede alguien ahorcar a una mujer con sus propias manos? ¿No? Y que en muchos casos es su pareja. Y que en muchos casos es su pareja. Entonces, a mí de verdad me parece eso escandaloso, me parece gravísimo. Y el otro índice grave es de asesinato de niñas, o sea, de menores de edad, que tú dices, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, creo que la violencia está rebasando muchos límites de la humanidad, de ser humano, ¿no? De ser persona, ¿no? De sentir, de tener sentimientos, de ser alguien solidario con el otro. Muy bien. Pues vamos a una pausa. Con esta idea nos vamos a la pausa y regresamos para platicar acerca de qué piensa hacer desde el gobierno del Estado y desde el municipio, el gobierno, para tratar de enfrentar este problema creciente en Jalisco. Ya volvemos.